Bien, pues buenas noches. Muchas gracias por estar aquí acompañándome de nuevo. Espero no tardarme tanto como la vez pasada. El tema que quiero platicar con ustedes hoy es el número personal. Este número, en resumidas cuentas, nos responde a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Es el número de esencia o es el número de pudiera ser de personalidad, aunque nosotros utilizamos ese término para otro número distinto, pero nos habla de las características o de la esencia de cada una de las personas. Ahorita van a ver el pináculo de una fecha de nacimiento, tiene muchísima información, pero este es uno de los números principales. Entonces, por eso es que ahorita vamos a hablar de ese número. Bueno, aquí lo primero que está en la presentación, pues es el contenido. Vamos a hablar un poco de la fecha de nacimiento, del pináculo. Luego vamos a hacer el cálculo del número personal, que realmente es muy sencillo. Y luego vamos a hablar del significado de cada uno de los números, o sea, de cada uno de los números personales o de esencia. Pues para los que no me conocen, me presento, soy Edith Cristina Rodríguez Elizondo, soy doctora en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, soy numeróloga e instructora en numerología, coach en logoterapia y soy esposa y mamá de Iris y Ana, dos adolescentes que me vuelven un poco loca, mis, mis amores, mi marido y mis hijas. Y pues esto es, ahorita van a ver cuando hable del número 3 porque yo soy un 3 van a entender por qué doctora en Derecho, numeróloga, instructora, coach y toda la revoltura que hay ahí en mi currículum, que tiene un poco que ver con eso. Pero bueno, vamos a empezar. Este, los números tienen una vibración y cada vibración tiene un significado, pero ese significado o esas características o propiedades que tienen los números pueden ser positivas y pueden ser también negativas o desarmónicas. Tratamos de no usar el término negativo para no relacionarlo como con algo malo, es más bien, eh, es una misma característica, pero que vibra de manera armónica y de manera desarmónica. Entonces, de ahí que el número personal pueda funcionar en los dos aspectos, tanto en el aspecto armónico como en el desarmónico. Y eso es, digamos que esa es la importancia de identificar y de reconocer el número para poder, obviamente, eh, manejarlo o canalizarlo hacia el lado armónico. En la medida en la que logremos utilizar esas herramientas del lado armónico, además de que nos vamos a poder conectar con más facilidad al propósito de vida o a las cosas que nos dan sentido, también vamos a poder alcanzar el número de destino o la misión, el camino de vida que tenemos con mucha mayor facilidad y con mucha mayor satisfacción. Entonces, pues estas letras que están aquí, A, B, C, es la principal, es la horizontal que manda o que inicia el cálculo del pináculo y está conformada por el mes de nacimiento en primer lugar, después el día de nacimiento y después el año de nacimiento. Y el número personal o de esencia está formado por esta letrita de aquí de en medio que corresponde al día de nacimiento. Entonces, el número personal nace o se forma con tu día de nacimiento. Eh, Aquí, bueno, hablamos un poquito de lo que es la fecha de nacimiento. Toda la información que utilizamos en la numerología, que manejamos nosotros en numerología cotidiana, nace de la fecha de nacimiento y de tu nombre completo, del nombre que te dieron cuando naciste, el que pusieron en el acta de nacimiento. Entonces, ahorita vamos a estar hablando de información que viene de tu fecha de nacimiento, en específico de tu día de nacimiento.
Aquí en la siguiente diapositiva vemos aquí de mi lado derecho está el pináculo. Entonces, esta es la herramienta que utilizamos para hacer los cálculos y para interpretar los números y las vibraciones de una persona a través de su fecha de nacimiento. Eh, Aquí dice, en este mapa se hace referencia a tu yo interior y determina las grandes lecciones que necesitas integrar para alcanzar tu propósito de vida. Todos estos números, que son hasta la letra acá, la S, todas estas tienen información y tienen un significado. Nosotros cuando hacemos una lectura o una interpretación, tenemos que integrar todos estos números y ir haciendo conexiones entre ellos. Sin embargo, hay números que por su importancia tienen un significado, aun si se leen o si se interpretan de manera individual, como en este caso el número de esencia o el número personal, que es este que les digo que nace de tu fecha, de tu día específico de nacimiento. eh, en una lectura, o más bien cuando ya interpretamos toda la numerología completa, además de este pináculo, tenemos la tabla del nombre, que es una tabla que se saca con el nombre completo. Tenemos la tabla de días, meses y semanas, que es una tabla en la que hacemos como un calendario con vibraciones de cada día, de cada semana y de cada mes. Tenemos una tabla de destino, que es una tabla que se saca con información del nombre, de las letras del nombre. Y después podemos armar una sinastría, que es cuando se combinan los pináculos de dos o más personas. Y todo lo que tiene que ver con la numerología de lugares o de fechas cuando estamos hablando de empresas. Entonces, esta es una de las... Les digo todo esto para que me entiendan toda la complejidad de números que interpretamos a la hora de hacer una lectura, pero aún así este número en especial es muy importante o es muy característico y uno puede identificarlo en las personas cuando hablamos de él. Entonces, eh, en la plática anterior les explicaba cómo se hacía la reducción teosófica. Hay que reducir los números a un solo dígito. En el caso de las fechas de cumpleaños o de los días, pues del 1 al 9 se quedan como están. Del 10 en adelante se tiene que reducir a un solo dígito, salvo el 11 y el 22 que se quedan así. Y en este caso, el 29 también se va a quedar como 11, porque 29 al reducirlo, 9 y 2 me dan 11. Entonces, aquí está una tablita donde ya vemos específicamente los días y las vibraciones. Si tu día de nacimiento es del 1 al 9, aquí está, esta va a ser tu vibración. Si es el día 10, 1 más 0 me da 1, entonces es 1. Igual si es, no sé, 15, pues va a ser 6. El 11 se queda como está. El 21 sumamos 2 más 1 me da 3. Y así, solamente el 11 y el 29 se quedan como 11 y el 22 se queda como 22. Todos los demás hay que reducirlos o si es del 1 al 9, pues se queda como está. Entonces, ya con esto podemos sacar el número personal de cada quien. Yo, por ejemplo, soy del 3 de junio, entonces mi número personal es 3. Eh, mi hija menor es del 16, entonces ella, su vibración es un 7. 6 más 1 es 7. Y así vayan sacando los números de la gente que quieren más o menos identificar sus características. Y pues nos vamos directo a hablar del día 1, de la vibración 1 o del número 1 como número personal. Esto es si naciste el día 1, el día 10, el día 19 o el día 28 de cualquier mes. Tu número personal va a ser 1. El 1 es un número mental
Es un número, como lo dice, digo, la lógica del número más o menos nos va a ir indicando, llevan como una secuencia, pues el número uno es el número que está solito, es la individualidad. Entonces me habla de personas con mucha independencia, con una necesidad de autosuficiencia y de ser independientes. Es el número de liderazgo, es el número del impulso, es gente muy creativa en el sentido de ideas innovadoras, de ideas, de encontrar caminos distintos para hacer las cosas, de, de encontrar la respuesta o la solución a situaciones complejas con mucha creatividad. Es un número que me habla de gente que se arriesga, que no tiene miedo a hacer las cosas de una forma distinta. Suelen ser personas que tienen mucha seguridad, que tienen mucha capacidad para innovar. Mm, y el principal aprendizaje que vienen a vivir estas personas es a volar con sus propias alas. Entonces, eh, desde pequeños suele pasar que se encuentran con lecciones en las que sienten como una herida de abandono, por decirlo, o por encasillarla en la nomenclatura que normalmente se utiliza para las heridas, porque pues como tienen este impulso y este movimiento de ser innovadores, de ser el líder y de dirigir, pues hay situaciones en las que terminan haciendo las cosas solos o de manera independiente y entonces se presenta este sentimiento como de abandono y entonces lo que sucede es que luego para evitar volver a vivir esta situación como una especie de defensa o de miedo al ser a volver a ser abandonado, pues se limitan y se estancan y dejan de moverse. Entonces, cuando el número uno vibra en su aspecto desarmónico, podemos encontrar personas con una codependencia emocional que puede ir en los dos sentidos, ya sea el depender de las otras personas o hacer que las otras personas dependan de él, tratando de solucionarles la vida y cosas de ese tipo. Es un número que sus principales obstáculos son, es el mismo, es miedo, es dudas, es inseguridad y es este estancamiento en el que entran cuando tienen miedo a quedarse solos o a vivir esta situación de abandono. Entonces también pueden volverse un poco como autoritarios, como tiranos, y hasta cierto punto pudiera ser un poco abusivos cuando están del lado desarmónico. Entonces, es muy importante el movimiento, el encontrar, es difícil para un uno trabajar o desarrollarse en un ambiente laboral en donde tenga que seguir instrucciones muy estrictas porque obviamente va a querer llevar su ritmo, va a querer eh, aventajar o avanzar de una forma distinta a como lo hacen los demás, pero sí puede lograrlo siempre y cuando exista como esta parte retórica en donde esté siempre en constante movimiento y se le permita como desarrollar sus ideas. Aquí en la siguiente diapositiva tengo unas fotos de personalidades que tienen número uno. Eh, pues vemos personalidades de todo tipo. Ya después acuérdense que obviamente no es únicamente el uno, este número el que afecta, pero pues sí vamos viendo como quiera las características de cada número reflejadas en las personas. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora del número 2. Este número es cuando naciste, el día 2 o el día 20 de cualquier mes. Y el número 2 hablamos, brincamos del número que está solito al que está acompañado. Entonces el número 2, pues es el número de la conexión, es el número de la pareja.
Es un número que está clasificado como un número de negocio, aunque también es un número emocional y sensible. Son los negociadores, son los conciliadores, es gente que tiene una habilidad muy grande para conectar, para ponerse en los zapatos de la otra persona, pero también para hacer que dos personas puedan desarrollar empatía entre sí. Tienen habilidades para trabajar en equipo, para eh, encontrar o identificar lo que la otra persona necesita y hacer que entre dos personas puedan encontrar también esta empatía o esta solución de poder llevar una convivencia armónica. Son números muy sensibles, muy emocionales. También son normalmente gente que tiene habilidades con la música. Es un número artístico en general, pero en específico tiene mucha facilidad para eh, identificar, relacionarse o interpretar la música. Entonces suele haber eh, personas que se dedican a la música o alguna variante relacionada con la música entre los números dos. También es un número que tiene mucha facilidad para atraer las cosas que necesita, las cosas buenas de la vida. Entonces nosotros le llamamos que es el número de la suerte. Son esas personas que parece que están súper emproblemados y de repente la solución les llega de la nada, que creen que no van a poder encontrar la respuesta y de pronto todo se acomoda y se arregla. No nada más en el aspecto económico y profesional, sino también en el aspecto emocional o en el aspecto eh, sentimental, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues es un número que trae este como regalito de la vida. También uh, eh, la principal lección que viene a aprender el número dos es a conectar, pero a conectar en un vínculo sano. Entonces, desde muy temprana edad sienten la necesidad de relacionarse o de pertenecer a un grupo o a una estructura de asociación, ya sea de pareja, de matrimonio, algún grupo escolar, algún equipo o algo en donde se sientan parte de para desarrollar esta necesidad y estas habilidades que tiene de conectar y de vincularse. Mm, el sentimiento o la herida que puede llegar a sentir el número dos cuando está pequeño y cuando empiezan a presentarse las lecciones es como una sensación de ser excluido o de ser rechazado, de no pertenecer o de no poder estar en este vínculo que siempre está buscando tener. Entonces, lo que sucede es que después de esto empieza como en un desbordamiento de querer hacer todo por la otra persona, de entregarse de más, de desbordarse y luego, obviamente, cuando llega a un punto crítico, pues se da cuenta de lo que está pasando y entonces se bloquea. Y entonces lo que hace es aislarse o alejarse sin explicación, sin una lógica. Y entonces cae en esta parte desarmónica del 2 que es el cerrarse y el parecer una persona cruel y el parecer una persona sin sentimientos y entonces mejor como que no me involucro para que no me hagan sentir mal y, y entonces pues te alejas de esta parte que tienes, entonces quedan como muy aislados. La parte desarmónica del número 2 tiene pues una característica que yo he visto mucho en consulta y que realmente es un poco, está como escondida, pero es muy particular y me ha tocado verla muchas veces. Para mi gusto está muy presente en el número 2 en la parte desarmónica, que es como un sentimiento de insatisfacción. Es como eso de ver el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno y,
y voltear a ver lo que no tienes y no valorar lo que sí tienes. Es una característica muy particular del 2 en el lado desarmónico, que pareciera como que, pues, no sé, como que es una persona ambiciosa, que quiere crecer, pero en realidad no, es un sentimiento de no ser suficiente y es muy importante identificarla porque eh, te hace, se presenta mucho en los vínculos, en las relaciones de amistad, de pareja, de trabajo. Entonces, es imposible que puedas lograr un vínculo sano si tienes esta sensación como de no ser suficiente o de no estar satisfecho, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues aquí están las características en la presentación. Son rudos, sin sentimientos, crueles, inconformes, insatisfechos, distantes, pero sobre todo aislados y bloqueados en los vínculos. Es gente que cuando está en el lado desarmónico no quiere conectar, no quiere, se puede relacionar, pero sin profundizar, sin realmente escuchar a la otra persona, sin entender, sin abrirse, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, igual que el número uno, son números que es fácil polarizarlo al lado armónico siempre y cuando pues estés consciente o te identifiques en estas actividades o en estas actitudes. Aquí tenemos algunas personalidades que son, número dos, pues identificamos aquí gente que llegó a ser realmente muy cruel en su historia de vida, pudiéramos decir alguien que no pudo nunca ponerse en los zapatos de las otras personas o entender el sufrimiento de las otras personas, pero tenemos también personas que están relacionadas con la música, como les decía, y gente que realmente pues se preocupó por escuchar al prójimo. Eh, ya ustedes, conforme vayan avanzando en esto de los números, después empiezas a ver gente que te das cuenta que dices, tiene que ser un 2 o suena como un 2. Pero bueno, vamos a seguirle avanzando. Voy a hablar ahora del número 3 que yo les decía que ese es mi número, yo soy del 3 de junio. El número 3 lo tienes si naciste el 3, el 2, el 21 o el 30 de alguno de los meses. Obviamente la vibración de cada número, por ejemplo, en este caso el 3 y el 12 es diferente la vibración de un 3 a un 12 o de un 12 a un 21, pero esa diferencia es muy peculiar, muy particular y está muy relacionada con todo el resto de los números. Cuando si alguna vez se acercan con un numerólogo que les haga su lectura, pues va a platicarles un poco de las diferencias que tiene cada uno de los números, pero en general el significado pues es el mismo. Todos se reducen en este caso, por ejemplo, a un 3. El 3 es el número de la comunicación y de el brillo en un escenario. Entonces, pues este es el primero de los números creativos emocionales. Los demás números que les había hablado, uno era mental, el otro era de negocios, el 2. Este es un número creativo y emocional. La gente que tiene que tiene número personal 3 suele tener una habilidad muy especial para la comunicación y para la expresión oral, escrita. Normalmente, pues se da mucho con la comunicación oral, pero también puede ser escrita. Es gente muy sociable, suelen tener un pensamiento ingenioso, rápido, agudo. Eh, Tienen la capacidad para moverse en distintos escenarios y la multiplicidad, aquí dice multitalentos, lo que sucede es que tiene esta habilidad para aprender cosas muy variadas y no es solamente una habilidad, sino es como una necesidad de no estancarse, de no quedarse fijos con una sola cosa. Entonces, puede brincar de escenario con mucha facilidad y no solamente tiene la facilidad, sino que además lo disfruta. También es un número que se enamora con mucha facilidad y se desenamora con mucha facilidad.
suele tener una energía muy positiva, muy magnética. Digamos que le gusta tener una vida bonita, le gustan las cosas tranquilas. Tiene también la habilidad para decir las palabras perfectas en el momento perfecto, entonces suelen ser consejeros muy asertivos y muy buscados porque pueden identificar lo que la otra persona necesita escuchar. Obviamente esta característica o esta habilidad la puedes utilizar tanto a favor como en contra, ¿verdad? Porque precisamente saben qué es lo que quieres escuchar, pero también saben qué es lo que podrían decir o sabemos qué es lo que podríamos decir para lastimar o para hacer sentir mal. Entonces, ahorita estamos hablando del lado armónico, entonces hablamos de que pueden ser buenos consejeros porque saben exactamente qué decir y cómo decirlo para ser escuchados. Entonces, mmm, esto también puede traer como un impedimento o una dificultad para decir que no a cosas. Entonces, pues luego pasa que estás comprometido con muchas cosas porque no pudiste decir que no y luego no puedes cumplir con todo y entonces entras como en una dispersión o distracción, que ese es uno de los aspectos que te pueden llevar al lado desarmónico. También, como el principal aprendizaje del número 3 pues es aprender a brillar con tu luz propia. Es encontrar el escenario en donde puedas ser escuchado y donde puedas brillar o donde puedas destacarte. Entonces lo que sucede es que desde muy pequeño vives de alguna forma experiencias en donde te sientes eclipsado, en donde sientes que tu luz o tu escenario o tu reflector se lo está llevando alguien más, alguien de tu familia, alguien de tu colegio, de tu escuela, de tu colonia, de, no sé, del entorno en el que te desenvuelves. Y entonces eh, pues sientes igual que en los otros números una especie de rechazo, una especie como de desamor, por decirlo de alguna forma, que finalmente te hace salir, sacar la cabeza y decir, a ver, aquí estoy yo y este es mi escenario, este es mi entorno, esta es mi vida y pues buscas precisamente encontrar el lugar en donde puedes brillar. Entonces, cuando estamos hablando del lado desarmónico, habla aquí de dispersión. Lo que sucede es que el número 3 busca mucho esto de tener distintos escenarios o de aprender distintas cosas, entonces cuesta mucho comprometerte con una sola cosa. Y al no quererte comprometer, pues pareciera como que no te lo estás tomando en serio, como que no quieres crecer, no quieres madurar, como que estás tomándote las cosas a juego y entonces para no comprometerte, pues tratas como de ser vago, de dispersarte, de distraerte y eso hace que no termines, que no concretes, que pues que no puedas llevar a término las cosas en las que te estás involucrando. Entonces, pareciera gente que cuando está en el lado desarmónico es muy inmadura, eh, dispersa, dice aquí. Mm, también el tema de la comunicación, pues puede hacer que te vuelvas una persona entrometida, como chismosa, por decirlo de alguna forma, o que utilices pues la expresión para criticar a los demás, para para blofear, para presumir o para censurar. Eh, también hay un tema aquí de hipocondriaco, como de sentirte enfermo con mucha facilidad o como de inventarte enfermedades. Y pues finalmente todas estas características, el ser disperso, el no comprometerte, el no tomarte las cosas muy en serio, el criticar, pues apaga el brillo y entonces pues automáticamente te aleja de lo que este número te está ofreciendo, te está regalando. Entonces, pues aquí es muy importante utilizar tanto la creatividad, el ingenio mental, la comunicación, pero para algo positivo.
y pues ya de esa manera vas a lograr mantenerte en el lado armónico. Estas actividades que están aquí, pues te van a conectar con el sentido, con el propósito y te van a hacer, es importante que mantengas como es una motivación eh, en las actividades que realices para poder que no te sientas abrumado, no te sientas disperso y te puedas comprometer y concretar las cosas. Ahora, pues también hay otros números que te pueden ayudar a concretar cosas, pero bueno, eh, depende de toda la carta numerológica y que cómo la podamos interpretar y de qué puedes hacer uso o de quién te puedes conectar para que puedas concretar. Alguna vez una de mis maestras me decía, el número 3 parece como que es una fábrica de ideas y entonces tu trabajo perfecto sería solamente estar fabricando ideas y luego el número 4, por ejemplo, es el número que concreta y entonces pues digo, la vida no funciona así, tenemos que hacerlo todo cada uno, pero pues es importante identificar tus talentos y buscar alguna manera en la que profesionalmente hablando puedas utilizar esas características de manera armónica. Aquí tenemos unas imágenes de personas, de personalidades que tienen número personal 3. Eh, También tenemos como que de todo tipo de personalidades. Y bueno, ahorita ya vamos con el número 4. El número 4, si naciste el 4, el 13 o el 31 de cualquier mes. El número 4 pues se conforma de los 4 puntos, está representado por un cuadrado, que es la forma que integra los 4 puntos. Y como lo dice el cuadrado, es el número de la estabilidad y de la estructura. Este es un número de negocios, es el segundo número de negocios del que yo estoy hablando aquí. Son las personas manifestadoras y constructivas. Eh, Suelen ser personas realistas, les gustan las cosas prácticas, aterrizadas. Tienen mucha capacidad para lograr metas y resultados, están ubicados en el aquí y en el ahora, les gustan las estructuras, lo que está ya establecido, las reglas, la disciplina, tienen mucha capacidad de autocontrol y de enfocarse con disciplina, de trabajar, de poner orden en todas las estructuras y en todos los entornos en los que se desenvuelven. Son personas que tienen mucha capacidad para enfocarse, les preocupan o defienden mucho las tradiciones, suelen ser personas que están también muy conectadas con el tema de los ancestros, con el tema de los ascendientes, de dónde venimos y de qué tradiciones ideas o pensamientos tenían o tienen el árbol genealógico y todos tus ancestros. Les gusta avanzar a paso firme, aunque sea más lento que los demás, porque no les gusta la inestabilidad. Eh, Tienen una creatividad, pero está orientada en las cosas prácticas, en las ideas que ya están establecidas, en los métodos, en todo esto que ya está como con reglas claras, no les gusta la ambigüedad, respetan mucho la jerarquía y los métodos. Eh, Su principal aprendizaje es aprender a construir el propio piso y buscar dónde corresponden tus raíces o dónde vas a echar raíces. Entonces, pues desde muy pequeños, con este aprendizaje, les toca vivir experiencias o situaciones de inestabilidad. A veces los pilares en los que deberían de respaldarse o apoyarse, pues están frágiles. Puede ser porque la familia tiene
episodios de inestabilidad económica o de enfermedad o emocional, inestabilidad emocional con muchos cambios y cosas así. Y entonces, pues de alguna forma, estas situaciones te hacen desarrollar esta necesidad o este objetivo de decir, yo voy a ser la roca firme, yo voy a buscar estabilidad porque no quiero volver a pasar por esas experiencias o situaciones. El número 4 también está relacionado con el cuerpo porque está relacionado con la estructura, con la estabilidad. Entonces, también está muy relacionado con la conciencia del cuerpo. No, digo, no precisamente que tenga que ser alguna actividad o algún trabajo relacionado con el cuerpo, pero sí puede ser que sean cosas que están relacionadas con con el cuerpo como estructura. Eh, Cuando el número 4 está vibrando en el lado desarmónico, así como en el armónico es muy ordenado, en el desarmónico suelen ser desordenados, suelen ser gente que les cuesta mucho comprometerse a una disciplina estricta, se vuelven un poco comodinos, holgazanes. Tienden a buscar, no a buscar, sino de alguna forma construir entornos en donde terminan estancados y viviendo en la escasez, en la inestabilidad, tanto económica como familiar o emocional. Eh, Suele ser muy como, pues, como de creencias muy fijas y muy establecidas, entonces algunas veces esa cerrazón de creencias hace que no te puedas mover, que no puedas avanzar, que te quedes estancado y entonces entras en este entorno en el que no eres capaz de sostenerte a ti mismo, que ese es el principal aprendizaje del número 4. Ahora, ¿cómo hacerle cuando estás vibrando en el lado desarmónico y para poderte armonizar, de decir, bueno, estoy en una situación en la que no estoy siendo capaz de construir mi estabilidad, ¿cómo le puedo hacer para irme al lado armónico? Bueno, todos estos puntos de los que hablamos pueden irte empujando. El encontrar una disciplina o poner en orden tanto tus ideas como tus relaciones o como tu entorno físico en el que estás, porque el número 4 me habla del piso en el que estás, del lugar en el que estás parado. Entonces, poner en orden las cosas, respetar situaciones de disciplina, sacar, levantarte de estar holgazaneando y buscar pues trabajar en cosas con estructura, con solidez, con métodos establecidos. Todo eso te va a ir empujando a que vayas encontrando las respuestas. Es salirte del lado desarmónico. Ahora sí que en el número 4 son cosas muy de trabajo, muy particulares, muy de actividades para poder aventarte a el otro polo del péndulo que está en el lado armónico. Eh, Suelen ser también personas que cuando pierdan el control pueden ser muy crueles. Aquí está la palabra de crueldad, muy duros y en algunas situaciones extremas pueden llegar a ser violentos o destructivos, porque el número 4 es un número constructivo. Entonces, cuando está en el lado desarmónico, pues se vuelve destructivo. Entonces, pues es importante, sobre todo lo que tiene que ver con hábitos relacionados con tu cuerpo. Es una manera de irte saliendo del lado desarmónico para irte al armónico, porque hablamos que estamos hablando de la estructura, del cuerpo y del orden. Entonces, todo lo que tenga que ver con alimentación, ejercicio, hábitos de sueño, eh, todo lo que tiene que ver con tu cuerpo en un aspecto de
hábitos o de orden o de disciplina, te va a hacer que vayas caminando hacia el lado armónico. Aquí tenemos unas personalidades que tienen número 4, también tenemos de todo tipo, de deportistas y políticos. Es, el número 4 a veces está relacionado con el deporte por el tema del cuerpo y de la estructura. Muy bien, ahora pues voy a hablar del número 5. El 5 te corresponde si naciste el día 5, el 14 o el 23 de cualquier mes. El número 5 es un número mental, es el número de la curiosidad de pensamiento por excelencia. Es un número que me habla de impulso, de movimiento. Es el número de la curiosidad. Suelen ser personas muy entusiastas con una mentalidad también muy aguda, ágil, dinámica, que sienten mucha curiosidad por las cosas que nos rodean, por las ideas, pero que también buscan moverse o avanzar con mucha rapidez. Es el número de la rebeldía, es un número que necesita estar en constante cambio mental, pero también suelen ser personas que necesitan cambio de lugar en el que están. Me he topado con mucha gente que tiene número personal 5, que termina viviendo en lugares distintos a donde nacieron o que están en trabajos en donde tienen que estar viajando muy constantemente porque tienen esta, no sé, habilidad o necesidad de estar conociendo culturas distintas, de estar conociendo entornos diferentes, por estar relacionado con esta curiosidad mental que tienen de descubrir el mundo, de ver qué hay más allá, qué me falta, qué no conozco, qué hay en el otro lado. Eh, por esta necesidad, obviamente cuando están situaciones muy rutinarias, pues terminan apagados por completo. Son muy aventureros, les gustan los viajes, les gusta la diversión, les gustan las experiencias nuevas, conocer culturas distintas. Suelen ser personas con mucho magnetismo y atractivo independientemente de la edad, del físico, de la situación en la que estén, es gente muy magnética y que terminan siendo siempre como el centro del circulito o armando pues grupos sociales o pláticas o es gente muy sociable que puede relacionarse con distintos o más bien que siempre termina relacionada con distintos ámbitos, con distintas personalidades. Tiene un grupito de gente, pues muy nerd y luego tiene un grupito de gente muy relajienta y así, porque tiene esa habilidad para conectarse y relacionarse con distintas formas de ser y personalidades. Suelen ser personas que se sienten atraídas por el peligro, porque la curiosidad y esta necesidad de movimiento y el no tener el freno de tener miedo, pues suelen practicar estos deportes extremos o estas experiencias en las que pues puede haber un grado de peligrosidad. Y cuando están en su lado, bueno, el aprendizaje principal del número 5 es la libertad. El número 5 viene a buscar su libertad. Entonces, cuando está en el lado desarmónico, está muy relacionado con este tema de la libertad. Es el sentirse sometido, el estar en entornos o situaciones en las que se siente paralizado, se siente encarcelado, aprisionado y, y pues de alguna forma dice aquí cobarde, dice en la presentación, no precisamente que sea cobarde de que, ay, soy un cobarde, sino que eh, esta necesidad de libertad y de movimiento y de salirse del lugar en el que están
sobre todo cuando estás pues en una temprana edad, tienes esta necesidad y al mismo tiempo te encuentras con aprendizajes o con lecciones en las que te llenan de estructura, te llenan de reglas, te llenan de limitaciones y entonces pues te sientes o te vuelves esta persona incapacitada para salir y para revelarte y para moverte y para avanzar. Suele pasar que de pequeños viven o son testigos de situaciones en las que hay un exceso de autoridad que puede incluso convertirse o llegar al extremo de ser exceso de violencia o de abuso. Y esta necesidad de libertad, de moverte, de impulsarte, pues es lo que termina por hacer que te rebeles y que busques esa libertad que tienes o que vienes a buscar con esta vibración. También en el lado desarmónico puede suceder que se encuentren con vicios, con abuso de algún de alguna ayuda para escapar o para sentirte menos prisionero, por llamarlo de alguna manera. Porque como eres tan magnético y tienes esta parte de que te gusta el peligro y las experiencias, pues es posible que te relaciones con gente que puede llevarte a extremos en cuestiones pues de diversión, pero mal entendida, como, no sé, alcohol o cosas de ese tipo. Entonces, pues ahí también hay que tener cuidado con el magnetismo que generas, con la energía que generas. Y pues normalmente es gente que tiene que tener esta como, pues de alguna forma, motivación de salir, de moverse, de conocer, para poder que toda esta habilidad mental que tienen se pueda desarrollar de una forma positiva. Mm, yo me he encontrado en consulta con gente que no es un sometimiento muy claro porque no es que estés mal, pero de alguna forma hay algo que te hace sentir limitado o que te hace sentir prisionero o que limita tus opciones. Entonces, suelen ser lecciones difíciles, porque pues sí requiere obviamente que haya una confrontación. Es gente que normalmente tiene que confrontar de una manera para poder encontrar la libertad. Ya que lo logras, ya que te sueltas, bueno, pues ya es mucho más fácil avanzar, pero suele haber este tipo de como de confrontaciones fuertes para poderte salir de eso que te tiene sometido, llámese trabajo, llámese familia, llámese ciudad, trabajo, no sé. Eh, es un número muy inteligente, muy intuitivo. Suele haber, lo mencionan como que tienen mucha facilidad para conectarse con temas esotéricos, este, que no está aquí anotado, pero sí, sí suele pasar que ya sea que lo tienen como algo ya aprendido, como algo que les sale solo, o que de alguna forma en la vida se van como relacionando con temas que tienen que ver con esto, con algún tipo de lecciones. Aquí dice que son impulsivos y explosivos porque pues obviamente si te sientes sometido, te sientes aprisionado, pues llega un punto en el que eso te vuelve una persona explosiva, con poca paciencia, con poca tolerancia, irritable y de mal humor. Aquí tenemos algunas personalidades que tienen número 5, igual tenemos de todo tipo, políticos, empresarios, cantantes y pues hay de todo.
El siguiente número, ahora vamos al número 6. Este es el segundo de los números emocionales y creativos. Este es el número del amor. Es un número que me habla de gente muy sensible, muy servicial, que tiene un sentido de familia y de tribu o de hacer grupo. A diferencia del 2 que conectaba de uno a uno, el 6 me habla de una conexión en grupo, en familia. Tiene la capacidad para nutrir y para hacer que se generen lazos de solidaridad, lealtad, de armonía, como de fidelidad y unión en un entorno. A veces se da en una familia, a veces en el grupo de amigos, a veces en el trabajo. Esta gente que tiene el número 6 de manera armónica es el típico que llega y te hace sentir como que perteneces y como que eres escuchado y como que eres valorado. Manifiestan en los grupos en los que se desarrollan equilibrio, buscan que exista armonía y generosidad entre las personas y fomentan lazos de protección. El número 6 también es el número de la fertilidad, no nada más de la fertilidad de tener hijos, sino de la fertilidad en hacer crecer un proyecto o en hacer crecer pues un entorno. Eh, Están muy relacionados con las causas humanitarias, con el servicio al prójimo. El número 6 también es el número de la sanación. En personas con número personal 6 suele haber gente que tiene mucha capacidad para sanar a los demás, ya sea a través de la medicina, a través de la energía, a través de cuestiones emocionales y no nada más como profesión, sino es una habilidad que tienen a la hora de relacionarse con los demás. Mm, el tema aquí, la principal aprendizaje del número 6 es aprender a construir la estabilidad emocional y el amor hacia los demás, pero sin olvidar el amor propio. Entonces, las situaciones en las que se encuentra a temprana edad o cuando está empezando a relacionarse con la gente, lo que sucede es que se siente no valorado, no apreciado, siente que lo que hace por los demás es un sacrificio muy grande y que no le regresan lo mismo, entonces empieza como a tener esta necesidad de controlar no sé, de medir los sacrificios en función de lo que tú vas a hacer de regreso y eso te lleva a finalmente darte cuenta que el amor propio o que tu valor lo vas a determinar tú mismo. Es muy importante para el número 6 y para que se mantenga de lado armónico, eh, aprender a poner límites, porque obviamente tienes la habilidad, tienes la necesidad y las lecciones de vida que se te van a presentar, pues es de relacionarte con los demás y de tener esta parte de servicio, de apoyo a los demás, pero también tienes que aprender lo que es el amor a uno mismo, no medir tu valor por lo que haces por los demás o lo que les das a los demás y sobre todo no esperar a cambio o no esperar, no querer controlar a los demás a cambio del sacrificio o de lo que tú das en una relación. Aquí dice que en el lado desarmónico pueden volverse chantajistas y controladores. Es esta gente que se entrega, que da, que es capaz de hacer lo que sea por los demás, pero que después te cobran el favor o que después esperan que tú te quedes con ellos, porque pues cómo los vas a abandonar después de que te hicieron todo esto por ti. Eh, a ser posesivos, no sé, celosos, demandantes, exigentes, es lo que es el amor malentendido. En este número, pues es muy importante que todo lo que hagas por los demás
estés consciente de que es algo que estás haciendo de manera desinteresada, no esperando algo a cambio, pero pues sí, las lecciones tienen que ver con el amor, tienen que ver con el hacer familia, con el hacer grupo, entonces es gente que tiene mucha habilidad para, pues para mantener grupos funcionando de una forma no nada más funcional o provechosa, sino que también armoniosa, por decirlo de alguna forma sencilla. Eh, de las personalidades que tenemos aquí con el número 6, pues igual hay de todo. Eh, Suele ser gente que de alguna forma tiene vínculos familiares complejos, pero pues obviamente depende de dónde esté vibrando, en el lado armónico o en el lado desarmónico. Este, Vamos con el número 7. El número 7 es un número mental. Perteneces a esta vibración si naciste el 7, el 16 o el 25 de cualquier mes. Es un número 100% mental. El número 7 tiene una capacidad para cuestionarse las cosas, para analizar, para observar y para resolver cuestiones a través de su pensamiento muy, muy alta. Es el buscador de la sabiduría, son pensadores racionales, analíticos, tienen un sentido de la justicia, de la ética, del deber ser muy, muy marcado. Siempre están como regidos por las reglas y mandatos que deben de respetar y se fijan o buscan que sean respetados estos mandatos. Eh, Tienen la habilidad de desarrollarse tanto en la ciencia como en la espiritualidad o en la filosofía o en la escritura o en el compartir aprendizajes porque pueden desarrollarse en cualquier área en la que tengan como este reto de pensamiento o esta necesidad de estar analizando las cosas. Es una mente que no para. Está de ida y de regreso todo el tiempo. Todo lo que está alrededor se lo están cuestionando, lo están observando. Es el típico que decimos cuando yo voy, él ya fue y vino y ya volvió a ir. Suelen ser personas reservadas, muy selectivas en su convivencia con la gente, tienen un pensamiento muy profundo, pero a la vez muy espiritual, tienen mucha intuición porque son muy observadores. Entonces, esta intuición y la observación hace que puedan detectar cuando una persona no está siendo honesta, cuando está mintiendo, cuando está tratando de sacar ventaja. Eh, Pueden tener una mente fotográfica, una memoria fotográfica, son muy buenos investigando, analizando. Eh, Les gusta pues encontrar el enigma o descubrir la respuesta de cuestiones muy elevadas de pensamiento. Eh, lo que sucede con o el principal aprendizaje del número 7 es desarrollar su propio proyecto de vida. Tiene que aprender a enfocarse y a desarrollar el pensamiento o la idea o lo que quiere descubrir, pero sin cancelarse o sin someterse. Suelen ver la vida con mucha severidad por este tema de la justicia y de las reglas. Entonces también tiene mucho que ver
con el poder hacer a un lado o dejar de ser tan estricto para poder avanzar. Tiene una tendencia muy fuerte a vivir en un mundo de pensamiento y de ideas y quedarse como en esta parte de sueños y de una realidad alterna. Y esta también habilidad de estar pensando todo el tiempo puede ser cuando está en el lado desarmónico que los lleve a una especie como de depresión o como de exceso de pensamiento. Yo cuando veo gente que tiene sietes en su parte de acá del lado donde están los números desarmónicos, no nada más el número personal, sí les recomiendo que encuentren actividades para dispersarse, para salirse del pensamiento. Obviamente depende de tus gustos y depende de los otros números, pero a veces puede ser una actividad física, una actividad, no sé, de ver películas o de hacer cosas que te desconecten de lo que te tiene pensando para que puedas como resetearte y no entrar en este círculo mental que te puede llevar a escenarios de depresión o de evadir la realidad y de quedarte como en un mundo pues de sueños o de ideas de, de una realidad alterna. Eh, También en el lado desarmónico pueden caer en esta parte de sentirse como un super sabio o un iluminado que tiene el conocimiento máximo y tratar de convencer a la gente. Aquí habla de que pueden ser tramposos y ladrones y no sé qué. De lo que se trata es que como son personas muy inteligentes con una capacidad de análisis muy elevada, cuando están en el lado desarmónico pierden como la conexión tienen esta parte de la justicia y del deber ser, pero luego entran como en una parte como de vivir en otra realidad y entonces se pierden entre lo que es y lo que no es. Por eso es que pueden llegar a ser mentirosos, por decirlo de alguna forma. Eh, Entre las personalidades que tenemos aquí que tienen número 7, es igual, hay de todo, artistas, ella es Marie Curie, pues científicos, hay de todo también. Pasamos ahora, el número 8, ese es uno de los números de negocios. El 8 es el número que representa a los emprendedores. Es el número de los líderes, de los que buscan el progreso, los que buscan el crecimiento económico, los que buscan la prosperidad, son ambiciosos, tienen una voluntad de hierro, dice aquí en la presentación, porque tienen una capacidad para concretar las metas y de luchar por lo que tienen que trabajar. Son normalmente pues empresarios, son los que dirigen, son los que tienen la habilidad para generar crecimiento económico, pero no nada más para ellos. El 4 es el número que me habla del crecimiento individual y personal. El 8 es hacer que otras personas o que la gente que está en su entorno también se conecten con esta parte de la prosperidad o de la creación material. Entonces, bueno, para los números 8 es muy difícil, casi imposible que puedan mantener una relación de trabajo en la que tengan un jefe, porque va a haber conflictos de autoridad. O sea, siempre el 8 tiene, pues, debería tener el entorno necesario para que sea él el que toma las decisiones y el que tiene como la visión y las ideas para hacer que el negocio o las cosas prosperen. Eh, tiene
una facilidad también para ver las cosas como realmente son. Y esto es muy importante para poder hacer que las cosas funcionen. No vivir en las ideas o en la creatividad o en lo que puede ser, sino aterrizarlo de una forma concreta, real y que funcione o que avance. Eh, es muy importante que aprendan a confiar en su autoridad, a no dudar. Obviamente el principal aprendizaje es construir tu seguridad material, pero que además esa seguridad material se transmita a los demás o de alguna forma abarque o motive a los demás para generar su propio crecimiento. Entonces, cuando está en el lado desarmónico, el 8 tiende a tener una relación con el dinero, pues desarmónica. Lo que sucede entonces es que puede ser una persona que tenga mucho amor por el poder, muy materialista, muy como blofero de utilizar el dinero para aparentar algo, para tener un estatus más que para otro tipo de beneficios. Puede ser muy despilfarrador, eh, desorganizado, avaro o codo, como decimos aquí en Monterrey, que no, no utiliza de manera que fluya el dinero. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con el hacer mal uso del dinero, finalmente te va a mantener en el lado desarmónico y va a hacer que sea muy difícil producir o generar el crecimiento que el 8 debe de generar. A mí en consulta me ha tocado ver muchos casos de personas que tienen 8 como día de nacimiento, bueno, que tienen 8 como número personal y que les está costando mucho trabajo el sentirse empoderados o el generar este crecimiento económico que deberían estar generando. Y normalmente, en lo que a mí me ha tocado ver en consulta, está relacionado con el no, pues el no atreverse o el no tener las posibilidades de aventarse, de emprender solos. Normalmente es muy difícil porque cuando estamos en presencia de un 8 suelen ser personas que desde muy chicos les empieza a ir bien económicamente en algún trabajo o en el entorno familiar, que ya sea el papá o alguien de su familia los mete a algún negocio o algún trabajo y que luego salirte de ahí pues es muy difícil. Entonces, también desde el punto de vista desarmónico, el 8 suele vivir en este entorno eh, como que te quedas pues en tu zona de confort, como que dices, no, pues mejor aquí me quedo y no me muevo porque aquí estoy bien, pero finalmente ese estoy bien es relativo y te hace sentir como que no estás logrando tu potencial y en determinado momento se derrumba el confort o el falso confort que tienes. Entonces, pues tiene mucho que ver con el impulso, con el atreverse, con el aventarse. Obviamente no quiere decir que si eres 8 y estás en un trabajo, y mañana vas y renuncias y empiezas a emprender, es algo que poco a poco tendrías que irte encaminando hacia allá, tenerlo en mente para que sea como tu destino y buscar con la seguridad y la estabilidad que puedes llegar a tener, llegar a ese momento, ¿no? Este, en personalidades que tienen 8 de nacimiento, pues aquí tenemos también de todo tipo. Cuando presento esto en alguna clase, suele ser como muy
sorpresivo que esté aquí la Madre Teresa o personalidades que no te esperas que sean empoderadas, pero finalmente el 8 me habla de emprendimiento, de empoderar y de hacer que la gente de alguna forma se sienta con más empoderamiento. Entonces, pues bueno, de alguna forma estas personas desde el lado armónico, desde el lado desarmónico, pues fueron cumpliendo o siguen vibrando con esta energía y siguen viviendo las lecciones que esta energía pues va presentando. Llegamos ya al 9. El 9 es el último de los números de la escala básica, luego ya nada más van a quedar el 11 y el 22 que son de la escala maestra. El 9 lo tienes cuando naces el 9, el 18 o el 27 de algún mes. El 9 es el tercer número creativo emocional. Este número es el número del amor incondicional, del amor a gran escala. Es la gente que está orientada al servicio, que defienden las causas justas y humanistas. Es el número de los líderes sociales. Buscan siempre la igualdad y fomentar como la conciencia social. Tienen una, pues convicción de luchar por sus creencias, por la igualdad, por por el crecimiento de la gente. El número 2 hablábamos que era la conexión de uno a uno. El número 6 hablábamos de la conexión en grupo. El 9 es la conexión con el universo, con toda la humanidad. Obviamente tienen pues ideas o causas específicas que se enfocan o que desarrollan, pero a fin de cuentas son ideas colectivas que buscan que el mundo sea mejor, que la gente viva una vida mejor. Aquí el tema o con lo que se pueden enfrentar los que tienen este número 9, pues es con la necesidad, ya sea consciente o inconscientemente, del reconocimiento, del aplauso que viene aparejado con la vida de servicio. Entonces, pues ahí es donde se puede encontrar como la diferenciación de cómo mantenerte en el armónico y de cómo puedes llegar a caer en el tema del desarmónico. Pero bueno, antes de hablar del desarmónico, el número 9 es un número que busca siempre la independencia y la libertad de forma distinta al 5, porque el 5 me habla como de confrontación, como del sentirte aprisionado. Y el 9 me habla como de no enfocarte en una sola cosa. Es gente que quiere estar abierto pues, a las ideas de la colectividad y no les gusta sentirse como presionados o como con ideas o causas muy particulares o muy específicas. Eh, tienen esta como necesidad o esta situación en la que pueden caer de querer resolverle la vida a los demás. Eh, la teoría dice que el 9 pues viene a cerrar ciclos evolutivos de crecimiento espiritual y entonces se van a presentar personas con las que tiene algún tema o algún asunto pendiente y que vienen únicamente a ser sanadas y a sanar, porque el vínculo pues obviamente te hace recibir esa sanación y darla. Entonces aquí es muy importante, cuando empezamos decíamos es amor incondicional. Entonces es precisamente pues
esa característica del ayudar a los demás, pero sin esperar nada a cambio. Y sin que tengas que ganarte el derecho a que el 9 te apoye o te cuide o te considere dentro de su grupo. Eh, Otro tema importante es también, igual que el 6, aprender a poner límites y reconocer su valor sin necesidad del aplauso o del reconocimiento, que finalmente casi siempre viene de todas maneras, pero viene de una forma espontánea, no como una condicionante para poder hacer lo que tú tienes que hacer. Eso sucede cuando estás en el lado desarmónico. Dice aquí sed de poder, porque tienes como esta necesidad de que te aplaudan y de que te reconozcan como alguien elevado, como alguien mejor que los demás por lo que haces por la demás gente. Entonces, eh, me ha tocado ver también en consulta que suele ser una característica desarmónica, que suelen ser muy vengativos, muy rencorosos, olvidan, batallan mucho para perdonar o para olvidar las cosas, y suelen ser muy, como muy perfeccionistas con los demás. O sea, es el típico que está viendo y que cuando cometes un error, no te lo perdona. O sea, se, pueden llegar a sentirse como víctimas del destino, de que todos se equivocan menos yo, o me pasa lo que me pasa porque el vecino se equivocó y el vecino lo hizo mal. Entonces, pues eso finalmente te hace no reconocer tu responsabilidad, y te vuelves todo lo que dice aquí: rencoroso, insensible, injusto, traicionero, tramposo y con una hipersensibilidad, como muy emocional, pero en exageración para hacer sentir culpables a los demás. Esto obviamente es todo en el lado desarmónico. Aquí, pues es muy importante buscar actividades que de alguna forma te conecten con el servicio público, con la causa que tú te sientas conectado, pero que de alguna forma, ya sea directa o indirectamente, estés apoyando a la colectividad para que puedas salirte del lado desarmónico. Pues recordar que el aplauso o el reconocimiento viene aparejado con el servicio, pero no como un requisito. Este, Aquí tenemos personalidades que tienen el número 9, eh, también de todo tipo, gente como el Papa Juan Pablo, que pues realmente se dedicó al servicio público, y gente que no necesariamente, pero que de alguna forma pues tienen un impacto en la colectividad. Y bueno, ya nos toca hablar ahora de los números maestros. Los números maestros están relacionados los dos, tanto el 11 como el 22, con uno de los números de la escala básica, pero de alguna forma están como elevados. Son los dos números más elevados de la numerología de los números personales. El 11 es un número de pensamientos, es un número mental. Es muy similar al número 7, tiene características muy parecidas al número 7. También son buscadores de sabiduría, son pensadores, tienen una habilidad de análisis, observación, y muy parecida al del número 7. La diferencia con el número 7 es que el sentido de justicia y de ética que tiene el número 11 es como un poco más espiritual. Es un sentido de justicia divina, como de irte más allá de lo que son las reglas o las leyes de la justicia en el lugar en el que estás, y lo ve más eh, pues como algo espiritual. Y finalmente, el objetivo o el aprendizaje del 11 está más relacionado con el ser inspiración y motivación de las demás personas. Entonces, tienen esta necesidad, o digamos que es como una obligación de
enseñar con el ejemplo. Es, tienen habilidad para todas las ciencias o para todas las áreas del pensamiento, pero suelen ser muy buenos en la escritura, en la literatura, en la poesía. Tienen una intuición y percepción también muy elevados al grado de que pudiéramos hablar de una clarividencia. Eh, Tienen pues obviamente la capacidad de motivar, inspirar y su principal aprendizaje es aprender a elevar su conciencia y motivar a los demás para que eleven su conciencia. Entonces, pues igual que en el 7 el lado desarmónico está pues el autoengaño, el aislamiento, el falso iluminado, que luego suele ser como muy manipulador o chantajista. Y eh, pues también esta parte de evadir su responsabilidad o pues de quedarse como siendo irresponsable o como no tomándose en serio lo que le toca hacer, pero principalmente está relacionado con el inspirar y motivar de alguna manera en el área de conocimiento en el que se quiera desarrollar, pero siempre el 7 está más relacionado con el compartir el conocimiento, el 11 está relacionado con compartir, pero motivando o inspirando a los demás. Aquí tenemos personalidades que son número 11. Igual, pues algunas como que no suenan, de repente piensas que no te los imaginas, pero pues finalmente de alguna forma o de otra terminan cayendo en las características ya sea armónicas o desarmónicas del 11. Y finalmente llegamos al número 22. El 22 pues es el número más elevado, es una vibración muy fuerte, una energía de mucha fortaleza. Está muy parecido, muy relacionado con el número 8, pero obviamente en pues en una estructura mucho más elevada. Son personas que tienen una energía para conseguir logros materiales. Hablábamos que el 4 es creación material para sí mismos, el 8 es para el grupo, el 22 es una habilidad para conseguir crecimiento material y económico en grupo, pero que además deje una huella o de alguna forma eh, impacte de una forma colectiva a la humanidad. Entonces, dice aquí, son líderes internacionales, dirigentes poderosos con una gran capacidad de mando, dominio de autoridad, fuertes, ambiciosos y tenaces. Tienen la capacidad para trabajar, una capacidad de autodominio y de disciplina que en ocasiones puede llegar a parecer como que son muy duros o muy rígidos, pero tienen esa habilidad para mantenerse con la sangre fría y enfocados en lo que tienen que hacer, que permite que puedan lograr lo que se proponen o lo que se tiene que lograr para conseguir la prosperidad. Eh, Es muy probable que teniendo este número, la vida te ponga en situaciones en las que te presentan pruebas, en donde te confrontan con dilemas o disyuntivas morales o materiales, situaciones en las que tienes que tomar decisiones y que la decisión de alguna forma pues no está tan clara o que es decidir entre tu crecimiento y el crecimiento del grupo, o que de alguna forma está atravesado ahí un tema de ética o de moralidad. Entonces, pues es importante mantener estos principios de ética, de moral, de crecimiento y resolver estos dilemas que se presentan para que puedas mantenerte en el lado armónico.
El 22, cuando está en el lado desarmónico, igual que el 8, se puede observar o se puede ver como una persona que tiene una relación conflictiva con el dinero, tanto como excesivo amor al poder y muy materialista, despilfarrador, avaro, que utiliza el dinero para aparentar, para hacer que la gente lo respete o como para humillar a los demás. Eh, También me ha tocado ver en consulta que se quedan como en una zona de confort. Tienen mucha habilidad para que la gente como que haga el trabajo que les toca hacer o para utilizar cosas que no les corresponden como para crecer de esa manera. Entonces, el 22 es un número muy fuerte que tiene una habilidad para realmente crear una obra maestra que impacte en el mundo, pero por lo mismo es muy difícil de armonizarlo o de lograrlo o de canalizarlo, de hacer que funcione porque las trampitas que la vida te pone para que de alguna forma te quedes en tu zona de confort son muchas. Entonces, pues aquí lo importante es que no pierdas de vista la meta, que estés conectado, que confíes en tu capacidad y que confíes en el instinto, porque tienen un instinto también, sobre todo para temas de negocios muy elevado. Entonces, eh, pues este es el último de los números. Aquí también tenemos algunas personalidades que tienen este número. Eh, hay más. Probablemente después hagamos un ejercicio en el que encontremos personalidades que se puedan caracterizar y que podamos establecer tal cual el lado armónico o el lado desarmónico. Es muy importante que también tengamos presente que todo está en movimiento. Eh, no hay nada que sea fijo y definitivo en la vida de nadie. Entonces, el número de esencia suele moverse en un movimiento de péndulo, pendular, en el que está entre el lado armónico y el lado desarmónico a lo largo de la vida. Y por eso es importante analizar toda la tabla numerológica porque nosotros vamos estableciendo las etapas de vida y cómo está relacionado tu número personal con tu número de etapa y la etapa que estás viviendo y de esa manera hacemos una conexión en la que podemos establecer con más precisión qué actividades pueden ayudarte a mantenerte en el lado armónico. Pero es casi una ley que en cierto momento de tu vida vas a estar en el lado desarmónico, porque esa es la lección que vienes a aprender. Entonces, de alguna forma tienes que hacerte consciente de la manera en la que ese número te puede ayudar o este, te puede hacer sentir conexión con lo que le da sentido a tu vida, ¿no? Entonces, pues no hay que tenerle miedo, no hay que tener no hay que asustarnos de pensar que hay cosas que están vibrándose en el lado desarmónico. Más bien se trata de buscar la manera de salirte del desarmónico lo más pronto posible o de la manera menos perjudicial para ti, para tus seres queridos, para tu entorno, ¿no? Pero finalmente, al menos en lo que hemos visto en clase y lo que hemos visto en consulta, la lección se aprende y la lección llega por las buenas, llega con más, con más énfasis, con más complejidad, dependiendo de qué tanto nos resistimos a escuchar la lección. Pero bueno, la información del número, el significado de los números en realidad a veces pues es un significado que luego nada más vamos como interpretando en la posición en la que está. Eh,
cualquier duda, comentario, digo, el cálculo realmente es muy sencillo, a diferencia de la clase pasada donde veíamos el año personal, ahí se necesitan más cálculos, aquí pues es muy sencillo el cálculo. Este, si alguien quiere que les pase el video de la grabación, te lo mando, Victoria, y alguien más, digo, me han estado pidiendo, sí me escribieron muchos que no iban a poder conectarse, que querían que les mandara la grabación, se las voy a mandar. Y igual cualquier duda o comentario, ya sea por Instagram o por WhatsApp, escríbanme, yo les respondo. En marzo empezamos con la certificación con el módulo uno. Numerología cotidiana me permitió hacer una rifa de una, o sea, de una inscripción gratis. Entonces, también por WhatsApp les voy a mandar un documento para que se inscriban o me pongan ahí su nombre y entrar a la rifa. Yo creo que se va a hacer en la primera semana de marzo. Ahí también les pongo la fecha en la que hacemos la rifa y pues igual, voy a seguirles compartiendo cosas y aquí estoy. Cualquier comentario que me quieran hacer, pues voy a estar al pendiente. Ahí estoy viendo que alguien me puso algo en el chat. Nada más déjenme ver qué dice. Muchas gracias, qué bueno que les sirve. La verdad es que es impresionante cómo si la información te llega cuando tiene que llegar, este, y, y la verdad es que la conexión que haces con los números es muy sencilla, o sea, es algo que cada quien va viviendo y yo lo único que hago pues es compartirles la información, pero en realidad la interpretación cada quien le va a ir dando sentido. A mí me pasaba mucho cuando yo empecé la numerología, yo estudié hace mucho tiempo, hace como 15 años fue mi primera clase de numerología y en aquel entonces pues hacíamos los cálculos a mano y hacíamos el pináculo que vieron ustedes, pues yo lo hacía a mano y muchas veces pasaba que en los cálculos de repente pues sumabas mal o ponías un número que no era y luego pues ya te dabas cuenta y lo tratabas de corregir. A mí varias veces me pasó en dando una consulta que tenía un número que estaba mal y luego le decía, ¿sabes qué? No, perdón, este número está mal, es así. Y la persona me decía, es que, ¿sabes qué? O sea, lo que me dijiste con el número mal me hace mucho sentido, o sea, me diste como una lección así y entonces... Pues sí, es que realmente de pronto hasta los errores tenían un significado que uno a veces no entiende, pero que de alguna forma te hace clic con lo que estás viviendo. Entonces, pues así es esto. Ojalá podamos seguir compartiendo con ustedes y pues yo estoy a sus órdenes para, para platicar y para seguir compartiendo información con ustedes. Pues buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí y les mando, muchas gracias Victoria, les mando la presentación para que lo tengan. Muchas gracias. Gracias a ustedes, abrazos. Que tengan bonito fin de semana.